Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Estamos en martes previo a la solemnidad del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe. El jueves ofreceremos aquí desde Canal Diocesano la retransmisión en directo de la procesión eucarística y, como es ya tradición en este programa y en esta casa, toda la programación pues gira en torno a esa solemnidad, la del Corpus. Hoy vienen a compartir este tiempo de conversación con nosotros pues personas, toledanos, que me da a mí que algo saben del Corpus y de Toledo. Vemos primero nuestro vídeo. Hay un Toledo que vive cada minuto de preparativos desde que asoman los primeros toldos, apenas dada la bienvenida a la Pascua de Resurrección, y vive intensamente cada uno de esos detalles que conforman lo que será el día grande de la ciudad de Toledo. Muchos los conocen y por eso se adelantan a ellos, y se aposta en las calles el recorrido procesional buscando esa cuerda que no se ha tirado lo suficientemente tensa y hace que el toldo tenga barriga, o ese toldo que este año tampoco le ha tocado renovación y aparece de nuevo con remiendos. Si tú supieras lo que saben esos remiendos. El que vive el Corpus va contando los días por tramos de recorrido procesional y va descontando los días según van apareciendo los pendones y reposteros. Ah, que ya están puestos los de Zocodover. Habrá que renovarlos un poquito, que están descoloridos los pobres. El Toledo que vive el Corpus sabe lo que toca en cada calle y en cada rincón, y cuando a alguien le da por renovarlo se siente con autoridad suficiente para decidir si critica o no, si le gusta o le disgusta, y hablará y opinará que para eso es Corpus, su Corpus, y lo vive desde el primer día. El que vive el Corpus está esperando la lluvia porque los toldos se tienen que mojar. Toldo mojado, toldo mejorado. Así lo marca la tradición y esboza una sonrisa cuando algún iluso pasa por debajo de un toldo barrigón y le mea encima. Al toledano no le pasa porque para eso vive el Corpus. Quien vive el Corpus se disgusta cuando en vez de mojarse los toldos son arrasados por el agua, el viento y los granizos, y ve por la mañana cómo los cielos de Toledo se vienen debajo de tanta agua y se desgarran como madre que pare a su criatura. Contiene la lágrima cuando ve el estrago que causa la tormenta, como también contiene el orgullo cuando ve cómo en pocos días lo que era un destrozo vuelve a ser la gloria de Toledo, porque los cielos de la ciudad son lo más cercano a la gloria. El que vive el Corpus saldrá a las calles la víspera y saludará a todos y cada uno de aquellos con los que se encuentre. Estará orgulloso de su ciudad aunque solo suba una noche al año y se sentirá anfitrión de la mejor de las ciudades del mundo, que para eso es Toledo y es Corpus. Hay un Toledo que sin embargo siente el Corpus cada día desde el comienzo de los preparativos y aún antes, cuando pasa a adorar al Santísimo en cualquiera de nuestras iglesias. Y que se admira por lo mucho que el hombre puede hacer si quiere para honrar al Santísimo Sacramento, y siente alegría y sonrojo, emoción y devoción, y también tristeza, porque no todos los días del año sean así. Es el Corpus que se siente. Pues para hablar en torno a la solemnidad del Corpus Christi, para hablar de Toledo, tenemos con nosotros a tres personas que acumulan en su currículum común pues numerosas cuestiones. Por ejemplo, son toledanos, por ejemplo, los tres han sido pregoneros del Corpus y, si se me permite la expresión, son mirones del Corpus. Luego les explicaré por qué. Julio Porres, buenas noches. Hola, Ana, muy buenas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y participar en esta conversación. Don Juan Ignacio de Mesa, buenas noches. Buenas noches. Cuando yo hablaba de mirón, sobre todo me refiero a usted, ¿eh? Bueno, ten en cuenta que o lo explicas o me vas a hacer salir de aquí un poco con la imagen deteriorada. Luego hablaremos. Y Juan Carlos Fernández Dallos, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, los tres acumulan en su currículum que han sido pregoneros del Corpus y desde su vinculación profesional y personal están muy ligados al sentimiento del Corpus. Yo cuando digo mirones del Corpus es porque tienen la capacidad de mirar más allá de lo que está en las calles. Aquí, por ejemplo, tengo yo un libro de Juan Ignacio de Mesa, Toledo en el Corpus Christi, un libro maravilloso en el que, bueno, pues si lo abrimos, pues vemos cómo se puede hacer una fotografía y se puede mirar más allá.
cuando Julio Porres pronunció su pregón en el Teatro de Rojas, hemos quedado que en el 2015 o 16, en el 16 habló de esas 3 plazas que tiene la ciudad de Toledo, y cuando Juan Carlos Fernández Layos el pasado miércoles tomaba la palabra en el Teatro de Rojas para cerrar el acto del pregón, bueno, pues tuvo unas palabras de muchísimo sentimiento, de un mirón que está en la calle y que, bueno, está con los 5 sentidos, ¿no?, como presidente de la Junta Pro Corpus. Me gustaría empezar por vuestro corpus. El otro día conversaba yo con don Félix del Valle y en la presentación le decía: don Félix del Valle puede hablar de su corpus, de nuestro corpus y del corpus de Toledo, porque yo creo que acumula en su persona esa experiencia. Pero ¿cómo es el corpus de Julio Porres? Pues esencialmente familiar, es decir, que hay un primer corpus, lógicamente, en la infancia, en el que lo que hay es fiesta. Bien, no se reconoce fácilmente, no se entiende exactamente cuál es el acontecimiento que está protagonizando una ciudad entera, ¿no? Y lo que uno vive desde ese ojo infantil es un bullicio, es una acumulación de gente, de actos, de color, pero es festivo solamente, ¿no? Carece de otra capacidad de valoración, por lo menos yo carecía de ella, ¿no? Luego el tiempo pues te va dando acceso a conocimiento, a experiencia, a trato con gente, y si tienes cierta propensión a las humanidades, como ha sido mi caso, o la facilidad que supone tener un padre como el que yo he tenido, pues acabas entendiendo esta ciudad de otro modo y la miras, como bien dices, con unos ojos que se van adaptando, que se van enriqueciendo. El mío es muy familiar, pero curiosamente más familiar por la familia de mi mujer que por la propia. Fíjate. Sí, porque en mi casa no había balcón para ver el corpus, y en la de mis suegros sí. Y entonces eso ayudó mucho a que yo estrechara lazos con toda la familia de Lola. Bien, yo lo tengo asociado, mi suegro y yo nos retirábamos mientras que todo el mundo se agolpaba en la calle, en los balcones, nosotros nos retiramos un tanto y salíamos a verlo cuando ya por fin se llegaba al meollo de la procesión, ¿no? Cuando ya las cofradías eran las clásicas, cuando la custodia se acercaba a su balcón, a su mirador, a tan toledano, ¿no? Bueno, pues y compartíamos él y yo pues charla, crítica, o sea, ratos que eran muy enriquecedores, muy familiar. Juan Ignacio. Hombre, el primer recuerdo siempre lo asocias, pues, primera comunión, llevar la cinta en esa procesión del Corpus, que a esa edad se te hace interminable, aunque es espectacular ver por primera vez la procesión desde dentro. Luego va pasando el tiempo, la ver desde dentro, la ver desde fuera, te das cuenta de que es una procesión que es imprescindible que haya público, porque hay una especie de comunión entre los que procesionan y los que la ven. Decía, y es curioso en esto, decía un buen amigo mío, que los que están en la procesión lo viven de una manera diferente. Es más, yo siempre he dicho que hay un Corpus de Toledo y hay un Toledo del Corpus. El Corpus de Toledo es la procesión y el Toledo del Corpus es el público que la mira. Son dos elementos que, siendo lo mismo a veces y siendo complementarios, no suman igual. Y luego, bueno, pues como mi hobby es la fotografía, yo decidí en un momento determinado que quería ser un testigo fundamental del Corpus, y creo, y no me quiero tirar pastillas, que debo de ser, por razones de edad obviamente, el que más Corpus ha fotografiado a lo largo de su vida. Y tengo una muy buena colección de fotografías del Corpus, y siempre, todos los años, procuro hacerla desde distintos puntos del recorrido. Y siempre hay una que para mí es fundamental. ¿Cuál? La vuelta de la custodia a la catedral. La entrada. Si alguien no ha vivido eso, se pierde algo que es imprescindible. O sea, ver entrar la custodia por la puerta llana, o escuchando el himno nacional fuera, empezando la carraca a sonar, el órgano de Verdalonga soltando música a todo volumen, el público aplaudiendo, apasionado. Hay una cosa que lo destruye, que son los smartphones. O sea, yo mataría y prohibiría totalmente los smartphones cuando una persona entra en la Catedral de Toledo. Obligatorio dejar el smartphone en la puerta.
porque te destroza el escenario. O sea, ver eso tan maravilloso, con lo que implica, y ver la cantidad de pantallitas de todo el mundo sacando las fotos es algo que destroza un poco. Que si alguien aterrizara en Toledo y cogiera los testimonios fotográficos de la solemnidad del Corpus, pues sí que hay un antes y un después en la aparición de los smartphones. Ya no hay plano de televisión, ya no hay fotografía donde no aparezca el smartphone, y sí que hay que decir que la verdad es que yo creo que como que es un elemento extraño, aunque es tan habitual en nuestra vida. Y Juan Carlos, ¿tu Corpus? Pues ¿cómo lo explicaría? Porque la sensación ha ido cambiando a lo largo de los años. Nosotros empezamos colaborando desde la década de los años 90 con la Junta Pro Corpus, haciendo elementos decorativos a través de la Escuela Taller Municipal, y eso fue increciendo a lo largo de los años, hasta hace 5 años que empezó la nueva Junta Directiva de la Junta Pro Corpus, y hace 3 años que soy el presidente de la Junta, y eso significa... Has cambiado de acera, pero no de partido, ¿no? Exactamente, seguimos en el mismo lado. Lo único que, bueno, pues mucho más comprometido, con una idea de trabajo y de planificación que cubre muchos meses del año, y que el día del Corpus yo hablaría prácticamente de relajación máxima. Cuando respiras, ¿no? Sí, o sea, el paseo, o los varios paseos que me doy a primera hora de la mañana, que termina a las 10 y poco de la mañana, que busco un rincón de Toledo, o si no le tengo pillado ya antes, y digo, misión cumplida. A partir de ese momento, pues llega ese estado de relajación que culmina todo un año, porque bueno, pasará el Corpus y antes de un mes tendremos la primera reunión con la Junta Directiva, pues bueno, para ver cosas a mejorar. Y ya será una línea de trabajo que terminará el siguiente día del Corpus, el siguiente jueves, donde vuelva la procesión. Con ese espíritu, con esa idea, con esa preocupación y satisfacción profunda que conlleva, bueno, pues tratar de conseguir que tanto el toledano de a pie, cuando se acercan y te hacen comentarios, como a las personas que son fuera de Toledo y oyes comentar lo que está suponiendo el Corpus para ellos. Gente de Andalucía, del extranjero. Me chocaron una vez unas palabras el año pasado, unas andaluzas malagueñas, que ellas decían que no se podían imaginar y que no habían visto una cosa tan bella en su vida como el Corpus de Toledo. Viniendo a Andalucía con ese sabor que tienen, esa composición, ellas acostumbradas al barroco y demás, pues te llena de satisfacción. O como unas personas de Cuenca decían, no, pero luego lo grabamos, y el que estaba grabando decía, pero esto no sirve para nada, esto o se ve o no tiene sentido lo que estoy haciendo. Está por ahí lo de los smartphones, tipo no de tiene ningún sumas al sentido. final te hace sentir la satisfacción del goce de que, bueno, pues se está trabajando, y creo que no se está trabajando en una mala línea. Hay mucha gente que se sorprende, sobre todo la gente que es de fuera de esa entidad, como es la Junta Pro Corpus. Antes de comenzar este programa, bueno, claro, por la veteranía de quienes nos acompañan, pues nos contaban cómo fueron los inicios de esa Junta Pro Corpus, cómo hubo un momento en el que no existía la Junta Pro Corpus, y cómo al final todo se ha ido encauzando para que lo que al principio era paralelo ya confluyan en una misma línea de trabajo sin que se mimeticen, ¿no? Juan Ignacio, ¿cómo era antes de la Junta Pro Corpus? Bueno, por veteranía te toca. Bueno, pues por establecer comparaciones, un poco lo que en este momento sucede a menor escala con los patios, que yo creo que ha sido una idea muy buena el que los patios de Toledo compitan en adornarse y abrirse al público con motivo de la festividad del Corpus. En su día era todo el recorrido procesional, es decir, los vecinos, como el casco era un casco vivo, vivían los vecinos en sus casas, pues entonces todo el mundo adornaba su balcón. Y luego las calles se unían para establecer ya decoraciones de otro nivel. O sea, yo recordaré toda la vida el que era casi repetitivo año tras año, que quien ganaba era la calle Martín Gamero. Y es que había un personaje, un practicante, Mariano Conde,
que el hombre lideraba como vecino, lideraba a la gente de su calle, y entonces de una manera o de otra, aportaciones de comercios, aportaciones de vecinos, pues hacían farolas, decoraban de una manera un poquito mejor las guirnaldas que cubrían el recorrido, y siempre pues era pues eso, ¿quién ganaba el adorno? Martín Gamero. Martín Gamero. Y luego pues también es verdad otra cosa, aunque sea una anécdota menor, no había, como Toledo estaba habitado, no había tantas palomas, y entonces la gente no tenía ningún problema en adornar su balcón con los mejores pendones o los mejores mantillas que pudieran tener en su casa, porque no tenían ningún riesgo de que las palomas le hicieran un estropicio. Toledo era un verdadero decorado barroco, pero un barroco que se pasaba a veces, pero era un decorado barroco. Al ir abandonando el casco, al ir perdiendo población, al no tener tantos vecinos, al ir cediendo las personas que lideraban estas decoraciones, pues Toledo fue cayendo un poco en la calidad de la decoración del recorrido procesional, y el ayuntamiento tuvo la iniciativa de crear esta especie de fundación municipal que era la Junta Pro Corpus, que fue una gran idea. Entonces la Junta Pro Corpus ha ido también al socaire de su propia junta directiva. Ha habido en un momento determinado momentos punta de la Junta Pro Corpus haciendo verdaderas maravillas, otros momentos más alicaídos porque contaba con menos apoyo de los vecinos y de las instituciones. Y en este momento yo creo que la labor que está haciendo la Junta Pro Corpus de canalizar y estar un poco de Pepito Grillo para que no se olvide nadie de que el día del Corpus hay que tener ornamentada toda la carrera procesional, yo creo que es muy positivo. Está muy comprometido el ayuntamiento, están comprometidas otras administraciones, y yo creo que la labor, no es porque esté del delante, pero yo creo que la labor que están haciendo es la adecuada. Es decir, que haya alguien que durante todo el año se preocupe y se ocupe de que la decoración el día de la carrera procesional esté a este nivel. ¿Qué es lo más complicado, Juan Carlos? Ahora que no se oye nadie. Vamos a ver, complicado casi no hay nada en esta vida. Es cuestión de echarle ganas. Se nota que está respirando ya, que horas estamos y a martes de tiempo. Ya, Corpus. más relajado. Claro, ¿no? Pero es así, es decir, vamos a ver, todo cuestión de planificar y sumar fuerzas. Entonces, hoy en día, pues como muy bien comentaba Juan Ignacio, el tema del apoyo institucional del ayuntamiento es muy importante porque sirve para muchas cosas. No solo económicamente, sino con el tema de la policía, con el tema de los equipos municipales de apoyo, tanto de carpinteros, electricistas, equipos de albañilería, en fin, eso hace mucho. Y también incluso el tema, incluso el apoyo económico, que se une también al apoyo de la Diputación de Toledo económico, que son muy importantes, que nos permiten seguir pudiendo cambiar y mejorar el recorrido procesional. O sea, todos los años últimamente pues se están incorporando nuevos elementos que tratan de seguir manteniendo el espíritu de lo que es el decorado de esa procesión, seguir enriqueciendo con materiales nobles, sobre todo cuando hablo de farolería, ¿no? Es decir, con grandes apellidos como la familia Potenciano en Toledo, u otros trabajos que siguen haciéndose a través del ayuntamiento, de los talleres de empleo y demás, seguir mejorando y enriqueciendo ese recorrido. Todo suma, y es importante trabajar en equipo y bueno, y tener un plan previo, que empezamos el mes próximo, es decir, vamos a qué queremos hacer para el año que viene, empezar en ello, consultar, hablarlo con las diferentes instituciones que nos apoyan económicamente y bueno, pues unir esfuerzos y fuerzas. Al final, gracias a eso, podemos seguir luchando en esa recreación que podríamos hablar de arquitectura efímera que se monta a lo largo de todo el recorrido procesional, porque lo que comentaba Juan Ignacio, lamentablemente, pues eso ha desaparecido. Entonces hoy la decoración en un 90 y muchísimos % es toda de lo que tenemos o lo que se hace nuevo por ese despoblamiento del casco, ¿no? Eso es. Julio, la uniformidad es buena, porque es un debate yo creo que muy interesante, la uniformidad en la decoración. Bueno, luego hablaremos de las sillas, que es otro clásico. Unidad sí, uniformidad no, institucionalización del ornato, ¿cómo lo ves tú? Como decía Juan Ignacio, antes participaban los vecinos,
y la uniformidad ni se planteaba. Quiero decir, cada uno aportaba aquello que tuviera en su casa, aquello que tuviera un valor estético, un valor colorístico, o vegetal, era lo que se sacaba para el adorno. Se creaba un escenario recorrido de todo el callejero, cada uno con una personalidad propia, porque eran los elementos de los que podían disponer, y se cubría, es decir, que el recorrido de la procesión es un escenario que debe ser el escenario preparado, cuidado, más largo de la acción teatral que se pueda recordar, ¿no? Bien, pues era inicialmente, lo ha sido siempre durante siglos, la suma de voluntades particulares en cada una de las casas y balcones, ¿no? Entonces no procedía a plantearse uniformidad. Ya está. Sí, se sabía que poner vegetación, había que poner telas, había que poner bordados, había que poner colores. Bien, el hecho de que la evolución de la ciudad misma haya llevado a que esa responsabilidad de crear el escenario sea distinta, no sea de la suma de particulares, permite enfocarlo de tal modo que se pueda hacer un programa de adorno más o menos uniforme, que no es tan uniforme tampoco. Se han hecho, gracias a los floristas, gracias a la labor de Juan Carlos, se hacen tramos, digamos, la Junta Pro Corpus, perdón, no quiero, los méritos son de él, pero bueno, vamos a quedar bien, ¿no? Sí. Es que yo soy miembro de la Junta y quiero echarme alguna flor. Las aportaciones que se hacen de unos y otros caracterizan con criterios peculiares, no digo que individuales, pero sí un punto diferenciados, distintos tramos del recorrido. No es una uniformidad absoluta. Sí que hay un elemento común, ¿no? Se está buscando, por ejemplo, que en el color dominante esté ese rojo intenso, ese granate, que parece que fue el que correspondía al pendón de la ciudad de Toledo, que está con un motivo vinculado a la ciudad, ¿no? Pero sobre eso hay otras muchas cosas que en cada uno de los tramos tienen la función de cumplir con ese adorno, ¿no? Entonces, no es exactamente uniforme, aunque sí que hay, ya digo, líneas conductoras que se mantienen, que se continúan por todo el recorrido. Si sí o si no, hombre, yo, desde el punto de vista de la tradición, encontraría valor en el que fuésemos capaces de darle mayor diversidad, pero eso solo se puede lograr con una mayor participación distinta. Entonces, plantearse si es mejor o peor no lo sé. Es mucho más operativo el que tengamos un punto de responsabilidad concreto como presidente de la Junta, que con estupendos criterios, porque la verdad es que solo puedo decir cosas a favor, busque el objetivo, ¿no? Calificarlo, no me atrevo, pero creo que el resultado que se logra en la ciudad es ese escenario corrido, coherente, constante, diversificado también, pero con unas líneas comunes que identifican esencialmente cuál es el tramo en el que estás y cuál es el recorrido de la procesión, cuál es el espacio de la procesión, perfectamente, ¿no? Y eso creo que es el valor. Bueno, los toldos, Juan Carlos, este año no te han dado dolores de cabeza. Afortunadamente no. Ni a ti ni a los toledanos, porque el año pasado fue una auténtica tragedia. Los toledanos lo veíamos absolutamente espantados, lo que liaron las tormentas, ¿verdad? Sí, pero bueno, en esos momentos es cuando sale lo mejor de la ciudad, ¿eh? Y yo no, vamos, uniendo un poco lo que estábamos comentando antes, Julio, con Ignacio, no sé si somos todavía en Toledo consecuentes y conscientes de lo que significa el recorrido procesional del Corpus. O sea, no creo que haya en el mundo un acto que dure tan poco tiempo, al que se dedica tanto esfuerzo, tanto interés, tanta dedicación y tanto cariño. Por todos, porque tanto los trabajadores como las personas que están contemplando, como hablando del año pasado con las tormentas, el hecho en sí de venirse a ofrecer personas mayores. Si hace falta, yo sé coser. Qué desgracia tan grande, ¿y cómo lo van a solucionar ustedes? Esas palabras de agobio de esas señoras mayores, acercándose, yo tengo una máquina, si hace falta, yo por las noches les puedo echar una mano estos días para coser. Y cuando pase el Corpus, si me lo traen, yo con unas vecinas cosemos los toldos. Eso no tiene nombre. Como ante una situación de esas, el dolor con que te decían, la preocupación que se planteaba de qué va a pasar este año con los toldos.
no se preocupe que todo se solucionará. Y te miraban entre la fe y la duda de si eso sería posible. Nosotros lo hacíamos muy convencidos porque estábamos convencidos que teníamos que lograrlo, pero la respuesta de la ciudadanía en cómo buscar soluciones son de las mejores respuestas que he tenido de las personas, de los toledanos en estos días. Sí que es verdad que aquellas madrugadas, yo creo que la gran tormenta fue la noche del lunes al martes, y aquello era espantoso cuando subías a trabajar al casco y veías, y todo el mundo, o sea, miraba como diciendo, ¿qué va a pasar?, ¿no? O sea, era un sentimiento común, quizás no todo el mundo lo verbalizaba, ¿no? Pero precisamente por ese temor, ¿no? Ahí te das cuenta de lo que significa el Corpus para una ciudad y para los toledanos, ¿no? Es que la tradición siempre dice que los toldos se tienen que mojar. Sí. Pero hombre, Toldo no tanto, mojado, Pero no con un diluvio. He leído yo Un diluvio bíblico. toldo mojado, toldo mejorado. Sí. Pero claro, en ese caso es que empeorado todo. Todo fue tremendo, sí. Bueno, hemos hablado de la ornata, alguna novedad, muchas novedades, todos los años tenemos novedades, hemos hablado de los faroles de Potenciano. Sí, que ¿Nuevos? ocupan una parte importantísima del recorrido, el Arco de Palacio. Se han sustituido unos faroles que había de forja, que estaban bien. Bueno, pues el deseo y el esfuerzo de la Junta, gracias a la colaboración, como antes comentaba, tanto de Ayuntamiento como de Diputación, ha posibilitado pues, que pongamos otro tipo de farol más acorde con lo que pensamos que debe ser ese recorrido procesional. No llevan color, para que destaque sobre todo el color tanto de las flores como de los reposteros de la catedral. Y luego, pues en Alfonso XII y Rojas hemos seguido la línea del año pasado establecida con la recreación de esos faroles visigóticos, que bueno, pues no dejamos de cambiar y de meter un nuevo semblante, ¿no? Además, ampliarse el número de faroles que había en esa parte del recorrido. Luego siguen apareciendo un montón de reposteros nuevos que se han hecho, balconeras, y bueno, alguna figura nueva como esos lucernarios que van a aparecer, esa especie de antorchas que van a aparecer también diseminados por el recorrido, cubriendo las portadas, las batientes de las portadas a ambos lados. Todo pretende lo mismo, seguir mejorando y enriqueciendo. Y la tarasca, que ha pasado por chapa y pintura. Sí, claro, le hacía falta. Bueno, siempre... Está muy mayor. Siempre hace falta porque el traqueteo que lleva la pobre es muy grande por el recorrido. Se han cambiado de ruedas, se le ha dado una lavada general de pintura que hay que hacer cada ciertos años. Bueno, todo esto es un poco dentro de esa línea de preocupación y de interés para que esté todo lo mejor posible en la fecha que próximamente llegamos, sobre todo el miércoles por la tarde, que es cuando ella sale. La Diputación sacará de nuevo los cuadros de Tomás Peces hoy, este año con un sabor agridulce, ¿verdad? Exacto, sí. Hemos perdido a Tomás, que ha sido compañero en la casa allí, también en Diputación durante muchos años, y que supo en sus cuadros hacer algo, no solo el homenaje al Corpus, que se planteó como objetivo, sino llevar a la ciudad esos cuadros también. Estaban los vecinos, reconocías muchas caras, sabías quiénes estaban allí. Entonces, él se empeñó en que el Corpus que él veía como ciudadano estuviera en su obra. Y bueno, pues los ciudadanos le recordaremos, porque es cierto que consiguió unas imágenes hermosas para poder complementar el adorno con un material muy original y muy delicado, como puede ser un gran cuadro al óleo. No lo trabaja y no lo cuida muy bien la Junta de los Corpus cuando los coloca y los recoge, que lo hace con mucha eficacia. Pero en la Diputación no se quiere dejar pasar el Corpus sin colocar la obra de Tomás Peces. Es un valor estético muy original y creemos que... Además le aporta contemporaneidad, porque sí que es verdad que cuando hablamos de los faroles, de los adornos, bueno, pues estamos buscando fuentes del pasado, pero lo de Tomás Peces es absolutamente contemporáneo. Su pintura no nos retrotrae a ninguna fuente. De todas formas, fijaros que es curioso que siempre planteamos como el Corpus como una especie de cuerpo único que ahí está, y todos los años cambia. Sí. Y en cuanto, si vuelves la vista atrás, es curioso recordar que en un momento determinado el recorrido procesional se adornaba con cuadros del Greco. El apostolado del Greco salió de la sacristía de la catedral en más de una ocasión para decorar
parte del recorrido. Te pones a mirar papeles y cuando te pones a mirar papeles te llevas unas sorpresas bestiales de cómo cada vez había algún detalle más o menos original que marcaba diferencia respecto al año anterior. Hasta el extremo de que hubo prohibiciones del Papa en algún momento determinado, que montó tremendas revueltas en la ciudad en protesta, como los autos sacramentales que eran fundamentales en el Corpus se prohibieron, cómo se prohibió el que la custodia fuera en carroza y tenía que ser llevada en mano, con lo cual tuvo que intervenir hasta el rey delante del Papa para que se levantara la prohibición. No hay un Corpus igual, de verdad. Por curiosidad, yo siempre hago fotos de muestra. Yo tengo mi foto de muestra que es las escaleras del Teatro de Rojas. Sí. De verdad, esa foto de muestra te pone de manifiesto cómo ha cambiado totalmente el Toledo del Corpus. Y luego hago en el recorrido algunas fotos que también son de muestra para demostrar lo que cambia el Corpus de Toledo, es decir, cómo cambia la procesión. El 60% de la composición de la procesión actualmente es del siglo XX. Sí. Sí, sí. Es cierto. Es curioso. Es cierto, es una procesión viva que se Es una actualiza. procesión que está actualizándose permanentemente. Es una verdadera maravilla, es una demostración muy clara de cómo la tradición no solo se conserva, sino que se actualiza permanentemente en cada corpus. Y además se hace sin quebrantos. Sin ruptura. Sin ruptura. No, o sea, no hay digamos, disonancias, no. digamos, este año, por ejemplo, tenemos 2 incorporaciones nuevas al cortejo profesional. La Orden Ecuestre Pontificia del Santo Sepulcro se incorpora y se incorpora también la Guardia Civil. Más allá del piquete, va a estar cubriendo carrera y también una sección de una compañía va a acompañar a la custodia. O sea, que son incorporaciones nuevas. Hace unos años se incorporó la Orden de los Cubicularios, también la Orden de Malta, que no tiene tampoco mucha tradición dentro de lo que es el cortejo procesional, pero todo ello, bueno, por no hablar de las instituciones civiles, la universidad, la Junta de Comunidades, la Diputación es más antigua, pero sí que es verdad que y todo eso se hace sin ruptura, sin provocar, fíjate que en esos tiempos que estamos, que parece que todo genera polémica, pues aquí en Toledo las incorporaciones no generan nunca. Yo creo que radica en la propia fuerza del corpus, en el pozo que tiene y en el peso específico en la ciudad. Absorbe todo. Absorbe, o sea, tiene tal capacidad del corpus de desarrollo que hace que lo pueda absorber y recrearlo y darle la pátina que debe y sigue. Entonces, bueno, y luego, creo que es el gran reto que también tiene luego la ciudad consigo misma, es decir, es su fiesta, es el corpus, es una tradición que no es ni de este siglo, ni del pasado, ni del anterior. Si nos vamos al siglo XIV, claro, todo ese tipo de cosas al final van marcando, y más a sitios como Toledo, también está muy marcada por su historia. Pero ha permitido eso, que vayan pasando los años y se vayan incorporando nuevos elementos y que el corpus lo absorba tranquilamente, sin sobresaltos de ningún tipo. Incorporaciones, además, que esto ya lo planteo como pregunta, restan protagonismo al sentido original de la fiesta, a su sentido religioso, porque hay mucha gente que a lo mejor, bueno, pues hace un análisis crítico y dice, es que cada vez es menos religioso, cada vez es más social, más cultural. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, el protagonismo sigue siendo absoluto de la primadona por excelencia en la procesión, que es nuestra custodia. Quiero decir, la custodia solo existe en razón de que dentro tiene la hostia consagrada. Esto es así. Y eso es algo que quieras que no, impregna la procesión de principio a fin. Por lo tanto, ese valor de sacar a la calle el cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, va a estar presente, se haga lo que se haga. Yo creo que ahí no hay modo de que se pierda. Es reconocible con tal potencia, con tal fuerza, que arrastra cualquier otro modo de... El adorno puede cambiar, los partícipes pueden mejorar, ampliarse, se pueden incorporar novedades, pero es tan fuerte la presencia estética y simbólica, las dos cosas, de nuestra custodia, que yo creo que eso no le va a afectar, va a seguir siendo
una procesión del Corpus Christi en Toledo, cualquiera que sea el otro modo de completar el día, que sí, que puede ser menos religioso, es cierto, puede ser más festivo, es cierto, pero el protagonismo no se baja del carro de la custodia, eso es así. Hombre, hay cosas que tenemos que ser conscientes también. La liturgia del Corpus en Toledo cambia radicalmente con la llegada de don Vicente Enrique Tarancón aquí y don Marcelo González Martín. Antes, la forma en que se hacía la procesión del Corpus, en lo que era la liturgia dentro de la catedral, tenía marcadas diferencias. Por lo tanto, se le dio mucho más contenido a partir de ese momento. La custodia es la custodia. O sea, de verdad, ver las caras de la gente cuando la custodia llega donde ellos se encuentran, vamos, no hay quien lo cambie. Eso, el contenido espiritual y religioso, la fuerza que eso tiene, es impresionante, es impresionante. El sonido de las campanitas, de ese palomar maravilloso que tiene el ostensorio de la custodia, hace que, por mucho ruido ambiente que haya, atruena ese ruido cuando llega la custodia. Es verdaderamente impresionante, eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y eso no se puede quitar porque tiene un contenido religioso impresionante, que afecta a todo el mundo, independientemente de cuál sea su condición. ¿Que hay gente que va en la procesión para que la vean? Evidente. Esos son siempre los porcentajes. Las banalidades. Eso, vamos, como pongas en un cedillo a muchos de los que van, pues a lo mejor te llevas muchas sorpresas. Pero yo creo que es tan fuerte el vínculo espiritual que la procesión tiene, que el contenido religioso no va a perder absolutamente nada de valor en ningún momento. Y lo tiene, vamos, y lo tiene, y hay que ver a las niñas y niños de primera comunión cuando se están preparando para salir desde el claustro, porque ya no caben dentro de la catedral y se tienen que salir fuera porque el recorrido de la procesión se va elongando de tal manera que ya no caben ni dentro. Ver las expresiones, ver las caras, ver la forma en que personas de toda edad y de toda procedencia viven con la emoción que viven en ubicarse dentro de su sitio para ir tomando posiciones para la salida de la procesión. Yo sinceramente, yo noto que hay un valor espiritual y religioso tan importante en el Corpus que, vamos, que no hace mella en él el que luego haya un porcentaje que le den otro significado, otro sentido. Yo ante esa crítica, uniendo un poco lo que comentaban anteriormente mis compañeros de tertulia, les llevaría a la procesión cuando pasa la custodia. Claro. El silencio que se produce, ese estado de apoteosis y de triunfo que se vive, de respeto, de misticismo que se vive en ese momento, no hay crítica que lo soporte. No. En fin, todo lo demás, se habla mucho de la fiesta del Corpus, bien, está todo ello muy bien, la gran semana del Corpus en la ciudad, es la gran fiesta de la ciudad, pero todo viene y gira en torno a un hecho religioso, de una gran procesión, de un estado de apoteosis único. La conferencia del año pasado que nos dio el deán, espectacular, hablaba de ese triunfo, de ese paso de legiones transformado por el ritual religioso, de darle ese mismo calado dentro de lo que significaba. Si vives ese momento, esa crítica desaparece, es fugaz. Sí, yo estoy convencida de ello también, porque además también observo, llevamos muchos años haciendo la retransmisión, pero sí que hay un momento que yo creo que aquellos que son fieles seguidores de la retransmisión, desde sus casas, iba a decir desde cualquier lugar de España o del mundo, porque tenemos constatación de que nos pinchan por nuestra señal de internet en, no sé, en Nueva Zelanda, en Australia. Se sabe que en el momento en que pasa por Trinidad número 12, nosotros nos levantamos directamente y nos asomamos al balcón. Y yo creo que se nos perdona, ¿no? Y sí que es verdad que lo ves en la gente, ¿no? Que hay incluso personas que llegan a una cultura completamente desconocida para ellos, algo hay que pellizca, ¿no? Podríamos decirlo así. Unos minutitos más. Antes se me ha quedado una cosa aquí en la cabeza. Dice Julio Porres que claro, que como su novia tenía balcón, pero tú te la cogiste por el balcón o porque
Porque yo no sé si en Toledo esto de tener balcón... Eres una chica de múltiples valores, eso es indiscutible, múltiples. Lola te lo va a agradecer. Está claro, pero no, el peso, Lola, el peso Lola no te fue. va a disculpar, digas lo que digas, porque está muy por encima de esto. Vamos. No, pero yo todo esto, este tono lo empleo porque hay un corpus sentimental, emocional. Hay un corpus unido a la... Cuando antes decías que no hay un corpus igual a otro, es que tampoco la persona es igual de un año para otro. Entonces, lo que ha pasado en un año, yo creo que cuando llega el día de la procesión, como que hacen memoria, ¿verdad? Y hay un corpus emocional. Es un momento de afectos, además, sí, de afectos familiares y amicales, de amigos, ¿no? En la casa de mi suegro no solo estaba yo tonteando, sino que había un montón de familiares que pedían plaza, que pedían hueco, que me toca a mí este año, ¿no? Porque el número de sillas es limitado. Y entonces, ¿quién se puede venir? Pues ha venido de fuera fulano, pues que se venga, que se le daba prelación, ¿no? Se le daba preferencia a aquel que no había tenido ocasión de vivir la experiencia o de hacerlo muy raramente. Y el grupo que conseguías unir en la casa eran, pues eso, la familia evidentemente, los allegados también, y luego otros hermanos de tíos de mi mujer, en fin, todas esas familias que más o menos van circulando y que ese día se reunían indefectiblemente para poder disfrutar de entre sí ellos y de la procesión, quiero decir, que tiene una función también de unión familiar que era para nosotros muy valioso y que en todas las casas toledanas ocurre. Es decir, se junta la familia, se vienen los amigos, les ofreces tu corpus, ¿no? El corpus de tu ciudad se lo ofreces como un gran regalo que lo es. Y que todo empieza a la víspera, ¿eh? O sea, un componente fundamental es que, hombre, ahora menos porque ya no es fiesta en tantos sitios, pero el miércoles por la noche es el reencuentro con un montón de toledanos de la diáspora que vienen al Corpus y que están aquí la víspera y que vas andando y te vas cruzando con ellos y saludas. Cuanto más largo se hace el camino, la víspera. Tardas lo que quieras, ¿no? Porque puede tardar tiempo imposible de cubrir. Y luego la diana floreada, por mucho que te hayas acostado tarde, la diana floreada, esa ruptura del olor. Si alguno puede aguantar, de verdad le recomiendo dos cosas si no lo ha visto. Uno es cuando empiezan a colocar los operarios de la catedral los tapices de Portocarrero en la catedral. Eso se viene haciendo en la madrugada, que ahora ya se hace no como en su día tirando de las cuerdas, sino con un elemento hidráulico que ya es de una modernidad pasmosa. Eso es una cosa que merece la pena ver cómo se ponen. A partir de las 4:30, las 5 de la mañana más Luego, o menos. cuando llegan los camiones para echar el tomillo y el romero en el recorrido, ese de repente rompe el olor, porque el olor del Corpus es único y además es lo que va a producir esa atmósfera extraña del polvillo que matiza con el sol en el recorrido de la procesión, que es una cosa espectacular. La formación de la procesión, la ilusión de los niños, o sea, ver esa cara de críos, cómo van llegando a ir de la mano de sus padres, de su madre, cómo van entrando, cómo van llegando a la procesión. Es que todo es una permanente concatenación de hechos que te vas dando cuenta de que es la fiesta. No, y yo la también, fiesta en todo el más amplio sentido de la palabra. Los ojos se van a los niños, pero yo también, los ojos se me van a las personas muy mayores que salen en la procesión, ¿no? Y que piensa, yo por ejemplo muchas veces pienso, ¿qué llevarán en su cabeza, el esfuerzo que están realizando, cuántos corpus habrán visto? Y sobre todo pienso lo que decía antes, ¿no? Que cada uno hace una especie de rememoración de lo que han sido tus 12 meses previos de un corpus a otro, todo lo que la vida te ha dado, todo lo que la vida te ha quitado y cómo eso probablemente pase por la cabeza de todos y cada uno de los que están ahí, ¿verdad, Juan Carlos? Uniendo lo que comentas, recuerdo cuando se recuperaron los gigantones de Lorenzana, que volvieron a salir, que se los restauramos, volvieron. Nunca olvidaré la imagen de una persona muy mayor dándole las gracias con lágrimas en los ojos a Emiliano García Paje, alcalde entonces de la ciudad, por haber conseguido que volviesen los gigantones. Que cualquiera decía, bueno, pues ese es un elemento más, un elemento cómico, simpático. No. Era un hombre muy mayor. Eran los reyes católicos. Y estaba muy unido a, bueno, pues a sus recuerdos de su juventud, de su infancia. Claro, si es que son conceptos que están muy unidos a la ciudad. Son sentimientos muy fuertes de cada uno de los habitantes.
Entonces, claro, trastocas en recuerdos, en personas que ya no están, todo ese tipo de relaciones se suman en estas fechas a esos momentos tan apasionantes, ¿no? Y bueno, hace que las reacciones sean muy variopintas, ¿no? Pero está en función todo eso de... Bueno, contaste una anécdota buenísima de un argentino. Sí, fue... Creo que teniendo en cuenta cómo son los argentinos. Fue el año pasado y fue curiosísimo, o sea, de estas cosas que se acerca... Bueno, estamos en toda la vorágine de los días previos, y me acerca, y claro, no sé por qué este hombre me relacionó algo del Corpus. Bueno, estábamos... Tienes pinta jefe. Sí, ¿a que sí? Y se pone muy serio, cuando trabaja, hace bien. Sí, hace lo que puede. Y entonces el hombre se acerca y se dice, oye, disculpe, ¿esto que están ustedes haciendo, celebran alguna conmemoración de alguna batalla? Y de esto, bueno, que miras al hombre, entre que uno te pide una cosa, otro te pregunta otra cosa, y pues, hombre, tan desconocimiento del tema, y pues no, mire, no es una batalla, mire, es una procesión. Claro, le trato de explicar lo mejor posible en qué consistía. Y él no terminaba de entender, claro. Y claro, entre todo, él se quedó con que yo le hablaba de una procesión, y dije, pero solo es un día. Digo, solo es un día y es un momento, es unas horas, dura el recorrido, 2 horas y pico, de la custodia de Arfesale de la catedral, hacer el recorrido y vuelve a la catedral. Claro, yo le explicaba que tocaba el himno de la nación, salía de la Guardia Civil, en fin, todo un poco tratándole de enriquecer para que lo alejase su idea de lo de hacer conmemoración de la batalla. Y al final ya el hombre me miraba, bueno, pues estoy entendiendo lo que me está explicando, pero no entiendo... No tengo ninguna referencia. Esto que me cuente, al final no le quiero decir, ¿cómo son ustedes los españoles? Es decir, los que son capaces de hacer por una procesión que dura... y porque no había conocido mucho más España, porque hubiera dicho, ¿cómo son ustedes los toledanos? Sí. Porque hay otros corpus en España, pero en Granada, por ejemplo, o en Sevilla, pero no tiene nada de comparación. Nada. Por eso hay que hablar, yo insisto, hay que hablar del Corpus de Toledo y del Toledo del Corpus. Son dos cuestiones que parecen que es lo mismo y de verdad, por razones de edad, me arrogo el poderoslo asegurar. No tiene nada que ver. Son dos cosas que son complementarias, pero son absolutamente diferentes y cada cual de las dos es más hermosa. Bueno, Juan Ignacio de Mesa nos ha dado un planning de lo que no nos podemos perder. Es difícil porque, claro, la víspera siempre se hace muy larga y la madrugada se hace muy corta. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Bueno, pues puedes acortar la víspera y empezar más pronto. No, hombre, haces un año haces una cosa y otro año haces la otra. No va a ser igual, pero te vas a perder siempre algo, pero yo creo que es una buena opción, porque sí que es verdad que ese momento del romper los olores o de ver preparados los tapices, pues es un momento también único. 3 preguntas, o una pregunta para los 3, pero muy breve os pido a los 3. Lo que hay que ver, lo que no se puede perder uno, Julio. Me lo ha puesto muy fácil por ser el primero. Hay que ver la custodia, entrando, saliendo por la Puerta Llana, bajando por la cuesta de San Nicolás, como yo la veía desde el mirador de mi suegro, en cualquier rincón, de verdad. Cualquier paso de la custodia en la que te dé un tiro de cámara suficientemente para poder disfrutarla en movimiento, pues ya has hecho el día. Eso no tiene más. Y dejar la foto para luego, para antes o para después, ¿verdad, Juan Ignacio? Uy, te da tiempo para todo. Sí. Además, ahora el chollo es que puedes tener un telemedio o un telelargo y una vez que ya ha pasado o no ha llegado todavía a ti, te puedes hartar a hacer fotografías. Eso no es límite. Obviamente, jamás cuando está delante de ti. Cuando está delante de ti, que no te lo cuenten ni hagas fotografías. Disfrútala. Disfrútala. Y a Juan Carlos no hemos dicho, pero sí que quería en estos últimos minutitos decirlo, que la tarasca de honor de este año ha sido para los funcionarios municipales, carpinteros, electricistas, montadores de toldo, y yo creo que es un consenso en la ciudad que está muy bien dada. No quiero yo decir que otros años no esté bien dada, pero que bueno, que este colectivo se lo merecía, ¿no? Nosotros pensábamos desde la Junta Pro Corpus que sí, que había llegado el momento de tener un agradecimiento a personas que están todos trabajando, contratados, haciendo su función, pero su trabajo llega más allá de lo que meramente es su horario laboral. Creo que teníamos ese compromiso y esa responsabilidad de agradecerles. Y apostillando un poco a Julio, refiriendo al tema de lo que hay que ver,
que es la custodia, en cualquier lugar, en cualquier punto del recorrido, yo sumaría la Plaza San Nicolás, porque la ves desde de abajo arriba, venir por Sillería, y es entre el incienso, el sol que te cubre y atraviesa en el momento que cruza con Núñez de Arce. Hay momentos que uno siente que no toca casi el suelo. Sí, la verdad es que hay en todo el cortejo, todo el recorrido es bello, pero hay momentos en los que hay pellizco. Sí. Hay una que ya no podremos ver. Bueno, ya. Que es la saliendo de Jesús y María cuando llega la Trinidad. Hombre, por Dios. Y tú también, Julio. Y tengo prueba gráfica de ello desde abajo y desde este edificio cuando estaba en obras. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, también gracias a eso hemos ganado toda la calle Rojas, Hombre, evidente, la Plaza del Salvador y la subida de Trinidad. Que siempre se suma. Siempre se suma, claro que sí. Se suma. Bueno, pues con esa buena reflexión nos vamos a quedar. Afortunadamente este programa se emite en martes y entonces es el mejor aperitivo para mañana miércoles, más o menos hasta ahora, estar ya en las calles de Toledo. Para todos aquellos que por diversas circunstancias no estén en Toledo, o si están en Toledo pues no pueden salir, no pueden acercarse al casco porque están en su casa o están en su trabajo, pues no dejen de seguir Canal Diocesano, que intentamos llevarle toda la esencia del Corpus Christi hasta sus casas. Hasta la semana que viene. Buenas noches.